Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy bien. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, arranquemos entonces. Bienvenidos todos. Apenas hay 7 más, muy poquitos. ¿Qué pasó? Bueno, 5. Solamente está Dylan, Mónica, Robinson, Valena y Sandra. No sé qué pasó con el resto, hombre, qué se habrán hecho, qué pasó, se aburrieron, quedaron viendo la novela. Bueno, vamos a trabajar con los que están. Si se cae la conexión, si se empieza a escuchar entrecortado, tranquilo, con mucho gusto me informa y seguimos trabajando, muchachos. Listo. Voy a empezar a compartir pantalla de una vez para que empecemos a trabajar. Empecemos a realizar pues todo el proceso de lo que estamos viendo ayer. Bueno, a ver, ¿quién se acuerda que vimos ayer? Participe pues, porque si no esto se vuelve muy lata yo aquí hablando solo. Parezco, parezco comediante, ¿sí? Entonces, ¿quién se acuerda que vimos ayer? ¿Sí se acuerda o no? Hablamos sobre mucha cosa, pero hablamos sobre 4 pilares fundamentales. ¿Quién me acuerda? A ver, ¿alguno? Ninguno, muy bien. Están volando. Bueno, muchachos, ayer hablamos sobre 4 pilares fundamentales. No, tranquila, Mónica, bienvenida, Mónica, un gusto. Entonces, tranquila, Mónica, no se preocupe. Bueno, entonces, muchachos, anoche hablamos sobre 4 pilares fundamentales. Hablamos sobre qué era información, ¿se acuerdan? Hablamos sobre qué era información. Segundo, hablamos de lo que era sistema. Tercero, hablamos sobre sistemas de información. Y cuarto, hablamos sobre control. Eso fue lo último que hablamos, ¿se acuerdan? Sobre control. Y la importancia, pues, que tenía el control dentro de los procesos que usted realizaba como tal, como auditor de sistemas, ¿sí? Pero entonces vamos a empezar a revisar lo que tiene que ver con control y para qué sirve. Listo, ayer lo vimos. Les voy a empezar a compartir unos videos para que lo veamos entre todos, repasemos lo de ayer y lo podamos gestionar. Voy a intentar abrirlo desde acá, este video. Si no, si no, se dio el link por el chat, dio el link por acá, para que usted lo vea allá, para que usted lo vea allá desde su casa. Listo, ahí le envié el link por el chat para que usted lo vea desde su casa y lo podamos desarrollar. Listo, entonces veamos este videito y ya volvemos. Pues lo que habíamos dicho la otra vez, mi vida.
Igual a todos, trabaja duro toda la semana, le queda sábado y domingo, todos los partidos de Juan. A mí me tiene que ir un sábado hasta la 1 o que si un show hasta las 4 o 5. Voy a esperar a ver qué pasa. Muy bien, muchachos. Entonces, les voy a compartir esto de acá. Entonces, niños, estamos hablando sobre todo el tema de control y qué era el control, cuál era la teoría del control. Acuérdense que ayer lo habíamos definido y habíamos hablado de ese control como la forma en que en la organización se dan unos procesos que me permitan asegurar que las acciones que se están realizando se hagan de forma coherente y de forma asertiva. Sobre todo que los procesos que se realizan dentro de la empresa se hagan basados en normas, en reglas, en políticas y en procedimientos, y que todo se cumpla basado en la normatividad vigente, en las leyes o los procedimientos que tiene la organización. Acuérdese que hablamos de control interno y control externo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que es control interno? Cópieme ahí por el chat, una cosita cortica. ¿Quién se acuerda que es control interno? Ninguno, no me diga eso. Apague el televisor, concéntrese. ¿Qué es control interno? A ver, ¿quién se acuerda? Yo sí me acuerdo muy bien. Bueno, entonces, lo que hemos hablado anoche, muchachos, era que ese control interno era el control que se gestionaba directamente desde la organización, adentro. Es correcto, Robinson, pero que ese control interno era el control que se hacía dentro de la organización, dentro de la empresa, como tal. ¿Qué era el control externo? Pues el control externo era el que lo ejercían unos entes que eran aparte de la organización, que eran externos a la organización. ¿Listo? Entonces, muchachos, revisamos ayer qué era ese control, para qué servía y cómo se debía hacer, ¿sí? Y los pasos para hacer ese control. Pero entonces, muchachos, dentro del control hay una cosa muy importante. Hay una cosa muy importante, que es el COSO, ¿sí? Así como se llama, el COSO. ¿Qué es el COSO, muchachos? El COSO es un documento, como tal, es un documento que contiene un conjunto de directrices para implementar la gestión de los sistemas de control dentro de la empresa. El COSO es un documento a nivel mundial, que le permite a usted organizar el control interno de su empresa
desde evaluar los riesgos que se pueden presentar en su organización, hasta llegar a concluir con los procedimientos que se tienen que hacer, dado el caso en que ocurra algo. Ese es el COSO. Es un documento que contiene las directrices para implementar, para gestionar un sistema de control dentro de su organización. El COSO está estructurado con 4 componentes, muchachos. Esos 4 componentes se relacionan entre sí, ya los vamos a ver, y le permiten a la empresa tener un control interno organizacional que sea más efectivo. ¿Cuáles son esos 4 procedimientos que tiene el COSO? Acuérdense, el COSO como un documento, ¿Cuáles son esos cuatro pilares? Los 4 pilares del COSO son los siguientes. Primero, la valoración de riesgos. ¿Qué es la valoración de riesgos, muchachos? Entonces, imagínense que usted es el auditor, el contralor o es el encargado del control interno de su organización. Entonces, usted fue y se remitió al COSO y va a instalar, digámoslo así, o va a poner en marcha el COSO como el documento para el control interno de su organización. Entonces, ¿cuáles son los 4 pilares que tiene ese COSO? Primero, la valoración de riesgos. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer ahí? En la valoración de riesgos, lo que usted tiene que hacer es identificar y evaluar los principales riesgos que tiene su empresa en la parte de auditoría. Considerando que, muchachos, pues consolidando que la empresa debe cumplir unos objetivos específicos y la empresa juega un papel importante dentro de lograr los objetivos que usted quiere. Entonces, ¿qué es lo primero? La valoración de riesgos es que usted mida, identifique cuáles son los riesgos principales que tiene su organización y cuáles son los objetivos que quiere su empresa, ¿sí? En ese sentido, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Verificar cuáles son esos riesgos, mirar qué tanto se aceptan o no se aceptan dentro de la empresa y compararlo con los objetivos. Entonces, por ejemplo, mi empresa tiene el riesgo de que se filtra muy fácil información. ¿Eso será bueno o malo? Yo empiezo a revisar, dependiendo de eso, qué tan bueno o tan malo puede ser, ¿sí? La razón de riesgos, ¿qué es? Que usted identifique los riesgos, que usted mire la importancia de esos riesgos, mire si afectan los objetivos de la empresa, sí o no. Si sí, tomar decisiones. Si no, verificar qué es lo que hace usted con esos riesgos y cómo los puede mitigar. Ojo, los riesgos no desaparecen. La intención es que desaparezcan, pero los riesgos se mitigan. O sea, lo que usted busca es que los riesgos sean menores para que tenga un buen funcionamiento de su organización. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo con ustedes, muchachos, con ustedes. El departamento donde ustedes trabajan. ¿Departamento de qué? A ver, los leo. ¿Departamento de qué? El departamento de su empresa donde usted trabaja es de qué? La empresa suya, usted trabaja en el departamento de... Lo leo, cuénteme. Muy bien, Mónica trabaja en compras. Perfecto, Mónica. Dylan trabaja en planeación, me gusta, hombre. Y Robinson trabaja en fiscalización, mejor aún. Muchachos, ustedes 3, mi apreciada Mónica, mi apreciado Dylan y mi apreciado Robinson, desde su puesto, desde su lugar de trabajo, desde su cargo, más bien desde su cargo, ¿cuáles son los principales riesgos que se pueden encontrar los procesos que usted realiza? Por ejemplo, Mónica, ¿cuál es un riesgo tuyo en la parte de compras? Me refiero a riesgo no a que te caiga la lámpara encima, no, sino un riesgo de la información que tú manejas. Dila, la parte suya de planeación, ¿cuál cree que sea un riesgo que afecte el desempeño de la planeación de Confa? Lo mismo que me apreció Robinson en la DIAN. ¿Cuál puede ser un riesgo que afecte el desempeño suyo dentro de la organización o el desempeño de su labor? Por ejemplo, Mónica me dice fallas en el sistema de información. ¿Cuál puede ser otro? A ver, ese es uno muy claro.
El primero es muy claro, el que me dice Mónica, me dice fallas en el sistema de información. Es fácil y es un riesgo que puede ocurrir. ¿A raíz de qué? Dile, dice fugas de información o pérdida de información. Entonces, eso es lo primero, que usted valore el riesgo, ¿sí? Y que mire esos riesgos que usted acabó de encontrar, por ejemplo, fallas en el sistema de información, fugas de información o pérdidas de información. Lo que usted tiene que identificar es eso que usted acabó de hacer. Mirar qué es lo que pasa. ¿Y por qué pasa? O sea, ¿por qué hay fallas en el sistema de información? Porque es manipulado, porque el sistema no es bueno, porque no hay medidas de seguridad, ¿sí? Y frente a eso, en el coso, lo que usted también puede ser, le entran virus por estar entrando a páginas que no se debe, o entrando memorias viruseadas. En ese proceso, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Identificar esos riesgos y comparar si esos riesgos le van a afectar los objetivos planteados por la empresa. Ahí es donde usted instaura lo primero, el primer elemento del coso, valores de riesgos. Luego de que usted tenga esos riesgos ya identificados, se va para el segundo proceso. Y el segundo proceso se llama actividades de control. ¿Qué son esas actividades de control, muchachos? Pues son las acciones que se establecen a través de unas políticas, de unos procedimientos dentro de la empresa para gestionar esos riesgos, o sea, para mitigarlos, para disminuirlos, y si usted es muy bueno, para eliminarlos. Pero entonces lo que se quiere que es que luego de que usted reconoció los riesgos, vaya a las actividades de control e intente, por medio de unas políticas y unos procedimientos, mitigar estos riesgos. Entonces, por ejemplo, me decía, fallas en el sistema, Tila me decía fugas de información o pérdida de información. Entonces yo creo una política dentro de la empresa que permita decir que no va a haber fuga de información porque todo el mundo va a tener uso de contraseña, o porque no se deja descargar ningún archivo que sea de la empresa, o porque no se puede sacar ninguna memoria con información que sea neta de la empresa. Esos son procedimientos que van en el coso y que usted está instaurando como auditor o como el encargado de control. Entonces, ya identificó los riesgos, ya buscó los procedimientos para hacerlo. Por ejemplo, Mónica es también una muy buena opción. Ahora, ¿qué se va a ir? Va a ir a la parte de información y comunicación. Esta parte, ¿qué es lo que tiene que hacer, muchachos? Pues esta parte es la más necesaria, ¿sí? Porque con esto usted cumple responsabilidades. Entonces, ¿qué es la parte de información y comunicación? Es la parte donde usted identifica, clasifica, captura y procesa todo lo que está pasando dentro de la empresa, ¿sí? O sea, la información en este momento, lo que usted tiene que hacer es luego de tener los riesgos, buscar cómo mitigarlos, coger esa información que le dio allá y guardarla. ¿Guardarla para qué? Para esa información, suministrársela a la junta directiva para que se tomen decisiones, ¿sí? Entonces, ojo, busca los riesgos, los mitiga, guarda la información y presenta esa información, la contextualiza. Cuando usted ya haga ese proceso, ya lo último que debe realizar es la supervisión y el monitoreo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues es evaluar el control interno que usted implementó para mitigar esos riesgos. Buscar la forma de ejercer unos mecanismos de control que le permitan seguir revisando cómo está realizando esos procesos de auditoría o de control dentro de la empresa. Esos son los 4 elementos del coso, muchachos. Son los 4 elementos del coso o los 4 componentes que tiene que tener presente dentro de la empresa. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Cuéntenme. Bien, claro, dudas, preguntas. Ya vamos a revisar más a fondo qué es eso del KOTSU. Bueno, les voy a mostrar un video. El último informe de curso actualizado salió en 2017. Les voy a mostrar qué es el coso en un video y luego les voy a mostrar lo último que se habló de coso en 2017. Mostrarles qué es. Listo. Modelo COSO 2000.
Voy a mandar por acá también. Ahí estoy proyectando. Este es del de 2013, pero ya vemos también el del 2017. Listo. 2013. Al finalizar esta cápsula, el servidor público conocerá de manera general la definición, historia y estructura del modelo COSO versión 2013. La palabra COSO es un acrónimo de Committee of Sponsoring Organization of the Trade Commission. Este modelo explica el proceso del control interno y es el modelo más utilizado a nivel mundial. Métodos para realizar el control interno. Existen distintos modelos para realizar el control interno, como los modelos COSO, Cadbury, Coco, Trumbull y Covey. Historia del modelo COSO. En 1992, el comité publicó un primer modelo que fue denominado Control Interno Marco Integrado, lo que hoy en día conocemos como el modelo COSO 1. Años después, en el 2004, COSO publica un segundo documento llamado Gestión de Riesgos Corporativos Marco Integrado, actualmente conocido como modelo COSO 2. Finalmente, en 2013 se publicó la última versión del modelo COSO 2013. Estructura del modelo COSO 2013. El modelo COSO está dividido en 5 componentes, con 17 principios básicos y 87 puntos de interés. El modelo precisa que los 5 componentes deben estar presentes, funcionar e interactuar de manera sistemática en el momento de realizar el control interno. Los 5 componentes del modelo COSO son el ambiente de control, que consta de 5 principios y 20 puntos de interés. La evaluación de riesgos, que consta de 4 principios y 27 puntos de interés. Las actividades de control, que constan de 3 principios y 16 puntos de interés. Información y comunicación, que consta de 3 principios y 14 puntos de interés. Y finalmente, las actividades de monitoreo, que consta de 2 principios y 10 puntos de interés. Principios de control interno. Los 5 componentes del control interno constan de distintos principios. El componente ambiente de control se conforma de 5 principios y 20 puntos de interés como 1. La organización demuestra un compromiso con la integridad y valores éticos. 2. El Consejo de Administración ejerce su responsabilidad de supervisión del control interno. 3. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad. 4. Demostrar compromiso con la competencia profesional. 5. Reforzar la responsabilidad. El componente de evaluación de riesgos se conforma de 4 principios y 27 puntos de interés, como 6. Objetivos claros para identificar y evaluar sus riesgos asociados. 7. Riesgos asociados con los objetivos. 8. Probabilidad de fraude en la evaluación de riesgos. 9. Cambios que podrían afectar significativamente. El componente de actividades de control se conforma de 3 principios y 16 puntos de interés, como 10. Actividades de control que contribuyen a mitigar los riesgos a niveles aceptables. 11. Actividades de control generales acerca de la tecnología para apoyar el logro de los objetivos. 12. Actividades de control a través de políticas y procedimientos. El componente de información y comunicación se conforma de 3 principios y 14 puntos de interés, como 13. Genera y utiliza información de calidad. 14. Comunica internamente la información relevante. 15. Comunica externamente los asuntos relevantes que afectan el funcionamiento del control interno. El componente de supervisión se conforma de 2 principios y 10 puntos de interés. 16. Evaluaciones continuas y evaluaciones independientes. 17. Evalúa y comunica oportunamente las deficiencias del control interno a los responsables de ejercer las acciones correctivas. En esta cápsula se conoció la definición, los objetivos y los principios del control interno. Bueno, muchachos,
Ahí estaban entonces los objetivos del control interno y lo que era el coso, lo que habíamos hablado, ¿sí? Habíamos gestionado hace un momento. Les voy a mostrar el otro video que me dice cómo se desarrolló el coso en 2017. Listo, es lo último, los últimos cambios que tuvo. Y ya lo vamos a charlar acá. Cinco componentes. La administración de riesgos corporativos, realmente este documento 2017 ha venido a revolucionar lo que es la situación de cómo era el antes y el después. Y hablemos un poco de la estructura que existe dentro de este marco, de cómo la flexibilidad de lo que está generando la administración de riesgos realmente está buscando a que se implemente, a que se lleve a cabo. Pero Juan Carlos, platícanos un poco de cómo está esta estructura, de cómo se desarrolló y más que todo, los puntos principales que está conllevando con esto. Adolfo, mira, está estructurado para que el usuario del documento pueda verlo desde la estrategia hasta la ejecución. Esta nueva estructura le permite dividir en 5 distintos componentes que van viendo en los riesgos, cómo se incorporan en el gobierno corporativo y en la estrategia, cómo pasan por todos distintos procesos, cómo se identifican indicadores clave y cómo se hace un monitoreo. Esta división de 5 componentes tiene 20 principios abajo de ellos. Todos estos principios le ayudan al usuario a tener un marco muy claro de cómo se deben de aplicar los riesgos, cómo se deben administrar los riesgos, documentarlos y mitigarlos. Fíjate, Juan Carlos, que estos 5 componentes de que hablamos creo que es algo muy importante y me llaman la atención. Obviamente todos son importantes, ¿no? Desde la gobernanza hasta el monitoreo, pero me llaman la atención 2 puntos que maneja el documento. Y el primero yo te podría decir es cómo maneja los riesgos de la operación, recordando que los riesgos realmente ya no solamente forman parte de la segunda línea de defensa, sino que la primera línea de defensa ya tiene que estar considerando y que son los responsables con respecto a ello de acuerdo a las nuevas tendencias. Y el punto muy importante que me llama la atención y que es algo que tenemos que desarrollar todas las organizaciones y nuestros clientes, es precisamente la incorporación de la tecnología en la administración de riesgos. La tecnología de la administración de riesgos dentro de este nuevo documento, lo que implica es monitorear de forma los KPIs, de forma de que la operación realmente se esté llevando a cabo con un beneficio actual y tangible dentro de toda la operación. Estos 2 componentes, además de lo que es los 20 principios, nos dan una guía de cómo llevarla a cabo. Definitivamente es un documento que nos va a servir a todos. Bueno, como ya lo vieron, muchachos, ahí es muy claro que es un documento muy concreto que le sirve mucho a usted para que lo tengan en cuenta en todos los procesos que usted maneje de auditoría. Listo, muchachos, estamos viendo las diapositivas, ¿sí o no? Mandado porque todavía no las hemos terminado, pero apenas las terminemos, las envío. Estamos viendo las diapositivas, confírmeme por favor. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, estamos hablando de control interno. Ahora nos vamos a meter con los tipos de control que existen. Correcto. El primero que existe es un control general. ¿Cuáles son los controles generales que se hacen dentro de las empresas o dentro de las organizaciones? El control general son esos controles que se hacen a toda la estructura de la empresa. ¿Cómo hacía toda la estructura? Sí, que se hacen a la parte organizacional, ¿sí? Y no solamente la parte organizacional, sino a la parte también operativa de la empresa. El control general es el que se hace desde la planeación, desde los objetivos, desde las políticas de la empresa, desde los procedimientos y desde la participación que tiene el gerente en la empresa. Esos son los controles generales, los que son ejercidos sobre actividades que tienen que ver con la estructura organizacional. Por eso se llama general. ¿Por qué? Porque la estructura organizacional es aquella que abarca todas las operaciones de la empresa desde la parte directiva, desde la parte alta de la empresa como tal. Esos son los generales. Son los controles operativos, muchachos. Los controles operativos son los que son diseñados
para un sistema específico que tiene que ver con la operación de la empresa, que tiene que ver con la operación de la empresa. Es el control que se hace, es el control que se hace a todo lo que tiene que ver con la parte operativa de la organización. Entonces, generales, operativos. Ahora vamos con controles técnicos. Y los controles técnicos son referente o se hace como referencia a la tecnología de la información, a lo que estamos acá en la auditoría de sistemas, con el fin de que ese control técnico se enfoque a la seguridad de la información o a la seguridad informática, la que usted está realizando. Listo, entonces hemos visto 3 tipos de controles: generales, operativos y técnicos. También hay unos controles, muchachos, que se llaman controles preventivos. ¿Cuáles son esos controles preventivos? Los controles preventivos son los que tienen como objetivo evitar la ocurrencia de alguna desviación o la ocurrencia de algún hecho, ¿sí? El control preventivo se hace antes de que surja un proceso. O sea, me hago entender. Antes de que ocurra un proceso en la organización, hago un control preventivo, diciendo que evitando lo que pueda pasar en ese proceso que se va a realizar, ¿sí? Estos controles son regulares. ¿Esto qué quiere decir? Que se hacen constantemente, dependiendo de los procesos que haga la empresa. Hay otro control, y otro control es el que se llama el control detectivo. ¿Qué quiere decir ese control? Ese control es el que se da una vez surja la desviación, una vez surja el problema. Una vez yo identifique, una vez se dé el problema, yo de una lo identifico. Y una vez lo identifique, yo haga la corrección para que siga el tratamiento normal o se siga realizando normalmente la operación. Esos son los controles detectivos, los que yo hago una vez ocurra la operación mal realizada, llamémoslo así. Y esos controles suelen ser irregulares porque son difíciles de encontrarlos, ¿sí? Por lo cual, ¿uno qué hace? Uno hace o controles preventivos o controles correctivos. ¿Y cuáles son los correctivos? Los correctivos son los que se hacen después de tener el error, la desviación o la embarrada. Ese es el control correctivo. Es el que corrige, pero una vez ya se hizo la embarrada o ya pasó el hecho o el suceso y usted va a corregir después. Entonces, control preventivo, detectivo y correctivo, muchachos. ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Vamos bien entonces. El resto, descobíjese, por favor. Está dando mucho frío, yo lo entiendo, pero tranquilo. Valentina, bienvenida. Bueno, sigamos. Hay otros tipos de control, muchachos. Según el campo de acción, pueden haber, por ejemplo, controles administrativos, controles ambientales, controles económicos financieros, controles de tipo legal, controles de tipo tributario, controles de tipo operacional, controles de gestión, controles de tipo informático, presupuestal, tecnológico. Listo. Dependiendo del campo de acción en la organización, dependiendo de los objetivos, dependiendo de la planeación de la empresa, usted ya ejerce todos los procesos de control. Listo. Ahora, ya sabemos qué es información, ya sabemos qué es sistema, ya sabemos qué es un sistema de información, ya sabemos qué es control. Ahora, les pregunto a ustedes y se los pregunté ayer, pero quiero que después de lo que hemos hablado me dé una definición como más estructurada. ¿Qué es entonces auditoría? ¿Qué sería entonces la auditoría? Ya sabemos qué es control. ¿Qué sería entonces auditoría, muchachos? ¿Usted qué cree? A ver. ¿Qué puede ser auditoría? Los leo. Nada. Yo no creo, Ave María, hombre. Mónica me dice,
que es una evaluación para evitar o prevenir. Sí, sí, Mónica, tiene mucha lógica. ¿La auditoría irá de la mano del control o no? ¿Usted qué cree? Claro, tiene que ir ligada con el control porque si no, entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Sí? Entonces definamos auditoría, muchachos. La auditoría es, ojo, el control ya sabemos qué es ese proceso. La auditoría es un examen que tiene las siguientes características. Es un examen que es integral, un examen que es lógico, un examen que se hace de forma secuencial, un examen que es ordenado y un examen que es sistemático, por medio del cual se evalúan las evidencias de los procesos de la organización. Ojo con esto. Examen lógico, integral, secuencial, sistemático, mediante el cual, por medio de ese examen, se evalúan las evidencias relacionadas con la organización, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que una vez yo haga ese examen en la empresa de los procesos que allí están haciendo, yo pueda determinar qué tan eficiente y qué tan eficaz es esa organización con el fin de dar un parte de cómo se está ejecutando el control dentro de esa empresa. ¿Y con qué fin hago la auditoría, muchachos? Pues con el fin de determinar fallas o vulnerabilidades que pueda tener ese control, ¿sí? Y yo con la auditoría, pues rindo informes y recomendaciones para que cambien las cosas dentro de la organización. La auditoría es un examen, es ir a revisar, es ir a mirar cómo se están haciendo los procesos dentro de la empresa. Se supone que ya tiene que haber un control, entonces lo que yo tengo que hacer es mirar cómo está el control y mirar cómo están los procesos. Luego de eso, en la auditoría, ¿yo qué hago? Busco las fallas. No hay fallas, maravilloso, aplauso para todos. Pero si hay fallas, detectar esas fallas y presentar un informe con esas fallas y con las recomendaciones pertinentes. Ojo, hasta ahí llega una auditoría. Y acuérdense que yo les decía ayer, muchachos, yo les decía que la auditoría depende del proceso, cómo se esté realizando. Pero en general las auditorías van hasta presentar el informe con lo encontrado y las recomendaciones, más no cambiar las cosas de la empresa. Cuando tienen que cambiar las cosas, eso depende directamente de la organización, no depende de usted como auditor. ¿Cómo ven la definición de auditoría? ¿Está clara? ¿Hay preguntas? Bien. Bueno, entonces, una vez planteado qué es auditoría, vamos a revisar cuáles son los tipos de auditorías. Voy a agrandarla un poquito por si no ve. Listo, muy bien. Entonces, muchachos, hay 5 tipos de auditorías. Vamos a empezar a revisar cada una. Primera, se llama auditoría de cumplimiento. ¿Cuál es la auditoría de cumplimiento? La auditoría de cumplimiento es aquella que se encarga de comprobar que los procedimientos que se están haciendo dentro de la empresa, se hagan conforme a las normas legales y a los procedimientos establecidos. Esa es la auditoría de cumplimiento. La que se encarga de revisar que los procesos dentro de la empresa se hagan o se realicen de forma eficiente, basadas en las normas legales y en los procedimientos que tengan. Por eso se llama de cumplimiento. El tipo de auditoría es la auditoría administrativa. ¿De qué se encarga esa auditoría administrativa? Esa auditoría administrativa se encarga de revisar que toda la parte administrativa de la organización se esté haciendo de una manera coherente y correcta. Esa es la auditoría administrativa, la que se encarga de revisar, pues obviamente,
toda la parte de gestión que se hace desde la parte administrativa en la organización. Tercer tipo de auditoría, la auditoría a distancia. La auditoría a distancia es como si nosotros nos mandaran a hacer una auditoría hoy. Estamos en cuarentena, no podemos salir, entonces la auditoría a distancia es la que yo hago desde un punto geográfico diferente a donde está lo que voy a auditar. Entonces me hago entender. A usted, mi apreciado contador, lo llaman y le dicen, venga, por favor me realiza esta auditoría en una empresa en Cali, pero pues por la situación actual usted no se puede desplazar, ¿sí? No se puede desplazar. Entonces, ante eso, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace ante ese proceso? La realiza a distancia, la hace desde acá. Listo. Dale un Ahora no segundito. le tienes paciencia a Juanma. No, aquí está una para si no quiere no. Niños, hay un micrófono abierto, porfa lo cierran, que se hace eco. Gracias. Muy bien. Y a auditoría a distancia. Entonces les venía contando que la auditoría a distancia es auditoría que se realiza desde un punto geográfico diferente al actual. Por ejemplo, la auditoría en Cali, yo estoy en Manizales. Entonces, la auditoría a distancia, yo la puedo hacer desde acá, medio de tecnología, virtuales, no hay ningún inconveniente. Yo desde acá hago esa auditoría, lo único que hago es proyectarme, no más. Auditoría ambiental es el cuarto tipo de auditoría. ¿Qué es esa auditoría, muchachos? Esa auditoría se encarga de evaluar el entorno interno y externo de la empresa. Y, ojo, la auditoría ambiental se encarga de mirar cómo la empresa afecta al medio ambiente y cuáles son los métodos para poder solventar o para poder evitar que su organización o su empresa dañe o afecte el medio ambiente. Esta es la auditoría ambiental, que se hace con el fin de evaluar los procesos que pueden afectar el ambiente interno o externo, no solo de su empresa, sino también del medio social. Y por último está la auditoría computacional, que se encarga de ¿qué? Que se encarga de evaluar toda la gestión que tiene que ver con la parte informática o tecnológica. Listo, esa es la auditoría computacional, la que se encarga de evaluar toda la parte informática o tecnológica. Pero, niños, dudas de estos 5. Está claro, igual aquí están en las diapositivas. Cumplimiento administrativo a distancia, ambiental y computacional. Está muy, muy breve, ¿sí o qué? No hay nada del otro mundo. Bueno, muy bien. Ya nos vamos a meter con lo que son los papeles de trabajo en la auditoría. Esto lo vamos a ver después más explícito, pero les voy a compartir este video, muchachos, que tiene que ver con toda la parte de lo que es la auditoría y para qué sirve. ¿Qué es la auditoría? La auditoría es un término que puede hacer cosas diferentes, pero conectadas entre sí. Puede referirse al trabajo que realiza un auditor, a la tarea de estudiar la economía de una empresa o a la oficina donde se realizan estas tareas, obviamente donde trabaja el auditor. La actividad de auditar consiste en realizar un examen de los procesos y las actividades económicas de una organización para confirmar si se ajusta a lo fijado por las leyes o los buenos caminos. Por lo general, el término se refiere a la auditoría contable y consiste en examinar las cuentas de una entidad. Por ejemplo, esta tarde tendremos una auditoría ordenada por el gobierno. La auditoría demostró que las pérdidas se pueden producir por fallas en el proceso de producción. El gerente estima que la auditoría estará terminada en unas 2 semanas. Puede decirse que la auditoría es un tipo de examen o evaluación que se lleva a cabo siguiendo cierta metodología. Lo habitual es que el auditor no pertenezca a la entidad fiscal. La persona encargada de realizar dicha evaluación recibe el nombre de auditor. Su trabajo implica analizar detenidamente las acciones de la empresa y los documentos donde las mismas han sido registradas
determinar si las medidas que se han tomado en los diferentes casos son adecuadas y han beneficiado a la compañía. Una auditoría es una de las formas en las que se puede aplicar los principios científicos de la contabilidad, donde la verificación de los bienes patrimoniales y la labor y beneficios alcanzados por la empresa son primordiales. La auditoría intenta también brindar pautas que ayuden a los miembros de una empresa a desarrollar adecuadamente sus actividades, evaluándolos, recomendándoles determinadas cosas y revisando detenidamente la labor que cada uno cumple dentro de la organización. En una empresa, la evaluación que respecta al desarrollo organizacional de toda la es fundamental para discernir si han alcanzado los objetivos que se deseaban. Dicha labor es correspondiente a las auditorías. Muy bien, muchachos, ahí pudimos ver entonces lo que es la auditoría y para qué sirve. Mire que hay algo que yo resalto, que aspiro que usted lo hubiera visto, y es el tema de... Usted escuchó que decía que lo ideal era que la auditoría fuera externa, no fuera de la empresa, sino que fuera un ente externo. A ver, una figura de la auditoría es una especialidad de la contaduría pública, que ¿cómo se llama en Colombia? Que lo utilizan las sociedades anónimas o las que quieran tenerlo. Que tiene que la firma vale mucha plata. A ver, ¿quién se acuerda? ¿O quién adivina? Una profesión, llamémoslo así. La revisoría sí, pero es más arriba de la revisoría. Más la revisoría no, es la revisoría, es correcto, Robinson, la revisoría fiscal. Es un ente más arriba de la auditoría y ese revisor fiscal es el que, basado en métodos de auditoría, revisa dentro de la organización o da el parte de fe pública dentro de la organización para todos los procesos. Los revisores fiscales son los de La Plata y todos los revisores fiscales son, la mayoría, la verdad, son externos, ¿sí? En los organigramas, los revisores fiscales son externos y lo que hacen son, con la firma, dar fe pública de que los procesos están bien hechos. Pero en qué basa un revisor fiscal para firmar, para dar como hecho que la información es él, en la auditoría, en los procesos de control. Entonces, el auditor revisa todos los procesos de control, el revisor coge y hace una revisión técnica por medio de la auditoría y firma. Y ahí es donde está la plata, en la firmita, hombre. Listo. Bueno, sigamos. Muchachos, para hacer la auditoría, uno tiene que tener unos soportes. O sea, no es que usted vaya a la empresa y diga, venga, ¿cómo le parece que faltan 200 millones? ¿Cómo así? ¿Dónde estaban? Faltan. ¿Pero por qué? Porque sí. Porque si no, tiene que mostrar por qué es que faltan. Y basado en eso, existen los llamados soportes de auditoría o papeles de trabajo. Ojo, de una vez le digo, para el informe final que hay que hacer en esta asignatura, sé que tiene que entregar en mes ese informe final. Para ese informe final, usted me tiene que entregar a mí papeles de trabajo que sustenten que la información que usted está dando en el informe final es de verdad, es fidedigna. Entonces, ¿qué son esos papeles de trabajo? Los vamos a ver dentro de 8 días. Vamos a ver cuáles son los papeles de trabajo que existen y para qué. Listo. Y ejemplos. Pero acá los vamos a nombrar. Entonces, los papeles de trabajo, muchachos, son documentos que son preparados por usted, por el auditor o por el revisor fiscal. Y son el soporte, son el respaldo de la opinión que usted está dando a la empresa. Adicional a esto, ¿para qué le sirven los papeles de trabajo? Sirve para planificar, para tener una revisión, una supervisión de la auditoría, para realizar la auditoría. Usted basa su auditoría en buenos papeles de trabajo. Si usted tiene buenos papeles de trabajo, usted puede manejar su auditoría de una forma muy eficiente, ¿sí? Estos documentos, estos papeles de trabajo, muchachos, son la evidencia que tiene, como yo le venía diciendo, y son las pruebas porque el día de mañana el
gerente que lo contrató usted le dice, hermano, venga, usted está diciendo eso y muestre de dónde lo sacó, por qué. Muy sencillo, usted va y muestra sus papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son suyos, ¿sí? En los cuales usted evidencia que hizo. Ojo, esos papeles de trabajo tienen que ser muy completos y tienen que ser detallados, ¿sí? Y que me permita sacar, o sea, una cosa bien hecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque forman parte del registro suyo, de su material como auditor. Listo, esos son los papeles de trabajo, los soportes que usted tiene para realizar eso. Bueno, muchachos, entonces, usted ya sabe que es auditoría, sabe que es control. Nos vamos a meter en este momento con las fases de auditoría. ¿Cuáles son las fases que tienen auditoría? Ojo, cuando usted realiza. Tiene 4 fases específicas. Mírelas ahí. Las puede ver proyectadas en la diapositiva. Pero entonces, vamos a consultar y a revisar cuáles son esas fases. Entonces, la primera fase se llama planeación y diseño de la auditoría. La segunda fase, ya vamos a explicar por una. La segunda fase se llama realización de pruebas, tanto de control, pruebas sustantivas de todas las operaciones. La tercera se llama procedimientos analíticos y detalles de los saldos que usted tiene. Y la última fase de auditoría es la terminación de la auditoría y cuando usted emite, por fin, el dictamen. ¿Listo? Esas son las 4 fases. Entonces, dice, vamos a ver la primera fase. La primera fase es la que tiene que ver con toda la parte de planeación de la auditoría. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer en la primera fase? Entonces, imagínese que usted ya es el auditor, que está allá, ya lo llamaron, le sonó el celular, hermano, vea, lo que pasa es que necesitamos de sus servicios de revisor fiscal o de auditor para realizar una auditoría a X proceso dentro de esta empresa. Ya, bueno, sí señor, claro, con mucho gusto. Entonces vamos a arrancar a revisar el proceso. Entonces, dice lo siguiente. Lo primero es que usted acepte el cliente. O sea, que usted diga sí o no. ¿Por qué? Porque muchas veces usted lo llaman, pero son unos chicharrones, llamémoslo así. Empresas de dudosa reputación, empresas con problemas, empresas que tienen cositas por ahí raras, entonces, pues la verdad uno evita los chicharrones, pues al menos yo, o sea, yo sí evito chicharrones porque me parece supremamente incómodo llegar a estresarse uno más, ¿sí? Entonces lo primero es eso, aceptar el cliente, revisar cómo está el cliente, mirar, evaluar y si definitivamente le sirve o no, ¿sí? Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Segundo, lo que usted tiene que hacer en esa fase de planeación es que usted entienda el negocio. Si usted nunca ha trabajado en el sector automotriz, usted va a ir a meterse al sector automotriz sin conocerlo. Si usted nunca ha trabajado en el sector de supermercados, se va a ir a meter allá sin conocerlo. Si usted siempre ha trabajado en el sector de, no sé, industrial y le piden una auditoría a una empresa de servicios, entonces, primero, acepte el cliente. Segundo, entienda el negocio. Mire en qué se mueve ese cliente y entiéndalo, conózcalo. Eso es lo segundo. Tercero, evaluar los riesgos, lo que ya hablamos. Mirar qué riesgos puede tener esa organización, cómo mitiga esos riesgos y qué se puede trabajar con esos riesgos. Ese es el tercer paso. Cuarto paso es que usted realice procedimientos analíticos preliminares, o sea, mirar, bueno, el problema está en dónde, me meto por acá, me meto por acá, esto lo puedo dejar quieto, considero que está bien, aquí le tengo que poner el ojo a esto. Eso es un procedimiento analítico preliminar. Luego de eso, usted tiene que evaluar esos mismos riesgos, lo que hizo en el tercer punto. En el quinto, cuando hablamos de COSO, lo mismo, lo que tiene que hacer es evaluar esos riesgos y decir si esos riesgos son importantes o no son importantes dentro de la empresa. Siguiente paso, muchachos, que usted tiene que hacer en la fase de planeación y diseño como auditor. El siguiente paso es
que usted tiene que entender cómo funciona el control interno de esa empresa y evaluar cuáles son los riesgos del control. Usted revise cómo trabaja el control interno de esa organización. Después, tiene que reunir toda la información y desarrollar un plan de auditoría. O sea, decir, así voy a trabajar. Ojo con esto y mire acá, mire que para llegar a desarrollar un plan de auditoría, o sea, un programa como tal de auditoría que yo tengo que hacer, mire por todo lo que tengo que pasar. Tengo que pasar primero por aceptar el cliente, conocer el negocio, mirar qué riesgos tiene, revisar cuáles son los riesgos principales y cuáles son los secundarios, conocer el control interno. Tengo que hacer esos 5 pasos primero para luego sí llegar a desarrollar un plan de auditoría. Esa es, muchachos, esa es la primera fase. ¿Cómo la ven? ¿Dudas? Claro. Esa es solamente la primera fase. Muy bien. Entonces, luego de conocer esto, bueno, esto es lo que estábamos hablando ahorita. El auditor identifica al cliente, el auditor se acerca al cliente. Eso es muy importante, muchachos. En aceptar al cliente, usted dice si acepta o no lo que ya habíamos hablado, que usted tome la decisión. Es muy importante que usted llegue a acuerdos económicos con el cliente. O sea, que haga una carta de compromiso. Usted haga una carta de compromiso con el cliente. En el que usted y la organización se comprometan efectivamente a realizar la auditoría en los tiempos estipulados y bajo unos honorarios también estipulados. Entonces, ¿qué es más importante? Que usted como auditor revise y haga una carta de compromiso junto con la empresa para que lleguen a acuerdos, tiempos, entregables, dinero, absolutamente todo. ¿Listo? Bueno. Esto ya lo vimos, muchachos, que es entender el negocio. Entender el negocio como tal es lo que hablamos ahorita, pero dentro de entender el negocio está, por ejemplo, que usted conozca cuál es el ambiente en el que se mueve la empresa. Proveedores, clientes, principales competidores, mercado. Los negocios en los que se mueve la empresa. ¿Por dónde? Aquí. ¿De dónde entra la plata? ¿De dónde sale? Eso es relativamente lo más importante. Conocer los flujos de fondo. ¿De dónde vienen? ¿Por qué? ¿Qué fin tienen? ¿Para qué? Listo. Eso es muy importante, que usted conozca eso. Siguiente, muchachos, que usted conozca cómo opera ese negocio, cómo es la administración y el control, qué objetivos tiene a corto, mediano y largo plazo y cuáles son las medidas de desempeño que tiene esa empresa. ¿Listo? Eso es muy importante. Bueno, lo que estábamos hablando, entonces, por ejemplo, conocer los riesgos y conocer el ambiente o el negocio. Entonces vamos a hablar de esos riesgos que pueden tener cuando usted conoce al cliente, como lo primero. Entonces, por ejemplo, dice, existen 3 razones principales para que usted conozca bien al cliente. Lo primero es lo que yo les decía, que conozca la industria por donde mueva la empresa, ¿sí? Por ejemplo, hay unas empresas que son más riesgosas que otras. Por ejemplo, las empresas del sector financiero son más riesgosas por el tipo de actividad que manejan. Por ejemplo, en Colombia, las EPS, las auditorías de las EPS, es lo más chicharronudo que podía haber. ¿Por qué? Pues por todo lo que está pasando en las EPS. Por ejemplo, yo sé y conozco que cuadre una cartera de una EPS, o sea, eso es una cosa descomunal. ¿Por qué? Porque ahí están incluidos muchos procesos. Eso también es un factor de riesgo. Segundo, muchachos, usted tiene que conocer los clientes. Es muy importante eso. Saber por dónde le está entrando la plata a las empresas. Porque muchas empresas se dan el lujito de la plata. Y ahí es donde usted tiene que conocer esos procesos como contador o como auditor.
Y como último es que usted conozca pues muy bien obviamente los estados financieros de la empresa y cómo va a realizar todas las transacciones dentro de la organización. También usted como auditor se tiene que dar una pasadita por la empresa. No es que usted solamente de su computadora y sentado en la casa, ¿no? Usted tiene que visitar las oficinas, la planta, tiene que revisar, estar en contacto, llamando en las instalaciones, con su equipo de trabajo ir a hacer revisión. Siempre es bueno hacer como papel de auditoría o como prueba de auditoría entrevistas u observación, supremamente bueno porque pues conoce que está auditando la empresa y que está en un proceso de verificación y de control. Listo. Bueno, revisemos este video, muchachos, que habla sobre los principales riesgos empresariales. Principales riesgos empresariales. Vámonos por acá. Bueno, regálenme un segundito que ya lo estoy proyectando. Te lo comparto en el chat. Evaluación de riesgos. En esta cápsula conoceremos el componente evaluación de riesgos y sus principios de manera general. Evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interactivo para identificar y analizar riesgos que afectan el logro de los objetivos propios de la institución. Los riesgos se definen como eventos que afectan activamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Después de haber establecido un ambiente de control efectivo, la administración debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución para el logro de sus objetivos. Esta evaluación proporciona las bases para el desarrollo de respuestas al riesgo apropiadas. Asimismo, debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como externas. El proceso de evaluación de riesgos requiere establecer objetivos institucionales y asignarlos a los responsables de su cumplimiento. Posteriormente, requiere identificar y evaluar los riesgos que pudieran impedir los objetivos institucionales. Es importante identificar y analizar los cambios que pudieran impactar en el sistema de control interno. Además, se debe de evaluar la probabilidad de malversación o dispendio de recursos. Principio 6. El titular, con el apoyo de la administración, debe definir claramente los objetivos institucionales y formular un plan estratégico que de manera coherente y ordenada se asocie a estos y a su mandato legal, asegurando además que dicha planeación estratégica contemple la alineación institucional a los planes nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan. Principios. Principio 7. La administración debe identificar, analizar y responder a los riesgos asociados con el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto, entre otros. Principio 8. La administración debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos que realiza la institución. Principio 9. La administración debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que pueden impactar al control interno. Es importante destacar la importancia de la evaluación de riesgos, pues es un proceso que sirve para identificar los eventos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, retomando el caso práctico que hemos analizado, podemos observar que al no haber atendido adecuadamente la prevención de riesgos,
fue la razón por la cual no se realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, tal y como lo explicaremos en las siguientes cápsulas. Bueno, muchachos, ahí vemos un poquito de todo el tema de gestión de riesgos. Cómo mitigarlo, listo. Bueno, entonces, estamos hablando de cómo se tiene que manejar dentro de la empresa todo el tema del proceso de ir a la empresa a hacer la auditoría. Listo. Sigamos por acá entonces. Bueno, luego de eso inicial, lo otro lo vamos a ir viendo, el resto del proceso lo vamos a ir viendo a medida de que avancemos en el curso. Nos vamos a meter ya con la definición de auditoría de sistemas. Entonces, ayer charlamos un poquito sobre eso, pero yo creo que después de todo lo que hemos visto hoy de la definición de auditoría, de control, de informática, de sistemas, deme usted cortico ahí, escríbame ahí por el chat, una definición muy cortica de qué es para usted la auditoría de sistemas, antes de yo dar la definición. ¿Qué puede ser para usted auditoría de sistemas? A ver, lo leo, los que están, para que no duerman. 6 nomás, Dios mío, bendito. Mira, vemos 1, 2, 3, 4, hombre. Dylan, Mónica, Robinson y Valentina. ¿Para dónde fue la otra niña? Ah, no, el otro señor. Hombre. Están durmiendo ya tan ligero. A ver, muchachos, ustedes que son juiciosos, una definición cortica de lo que sería la auditoría de sistemas. Los leo. ¿Qué puede ser? ¿Para qué sirve? Algo cortico. Bueno, Mónica me dice, es la verificación del uso de herramientas informáticas. Sí, Mónica, tiene mucha razón. Mi apreciado Robinson dice, es la evaluación de componentes físicos y políticas de los sistemas de información para garantizar la integridad de la información que se produce. Perfecto, Robinson. Muy bien, sí, señor. Mónica me dice que también tiene que ver con la confidencialidad de la información. Sí, Mónica, también tiene mucha lógica. Entonces, vamos a definirlo. La auditoría de sistemas, ¿qué viene siendo? La auditoría de sistemas viene siendo como una rama de la auditoría, que se encarga de el estudio, la revisión y la valoración de todos los procedimientos informáticos. Ojo, estudio, revisión y valoración de todos los procedimientos informáticos, que incluyen operaciones que no están automáticas y las que sí. O sea, me refiero no automáticas a las operaciones que se tienen que hacer manualmente, ¿sí? Y, por ejemplo, la interfaz, o sea, el traslado de información de un sistema a otro o de una plataforma a otra, ¿sí? Entonces, lo que ustedes dicen, muchachos, tienen mucha razón, es muy coherente y tienen toda la razón. Es la revisión, el estudio y la valoración de todo lo que tiene que ver con la parte del procesamiento de la información dentro de la organización, ¿sí? Ojo con esto. Es especial que usted como auditor, desde el punto de vista contable, que es el que usted maneje, sepa también de auditoría de sistemas. ¿Por qué? Pues primero porque es un valor agregado y segundo porque, como yo le venía diciendo, usted sabe que uno de los aliados más importantes del contador es el sistema contable como tal. Entonces usted debe conocer y debe aplicar toda esa información al sistema contable y que le permita que pues desarrollar todos los procesos de la auditoría, muchachos. ¿Qué más podemos hablar sobre esta auditoría de sistemas, muchachos? Que la auditoría de sistemas no es solamente que usted revise el computador, o sea, no es que solamente usted vaya y mire cómo se está manejando la información en el computador, no. También usted tiene que evaluar todos los procesos de información. ¿Se acuerda que ayer vimos los procesos de información? Que eran procesos de entrada,
de almacenamiento, si se acuerda de esa gráfica, de entrada, almacenamiento, procesamiento y salida. Eso también tiene que ver con la auditoría de sistemas. Usted también abarca los procesos de entrada, procesamiento, control, archivos y seguridad informática. También eso está inmiscuido en la auditoría de sistemas. Entonces, muchachos, la auditoría de sistemas es una herramienta vital que le permite a usted controlar y evaluar todos los procesos que desde su punto de vista financiero puedan realizarse, pero no solamente eso, sino que adicional le permita a usted evaluar la informática, el hardware y el software que tienen las empresas o las organizaciones. ¿Listo? Como yo les decía, la auditoría, muchachos, es una rama, la auditoría de sistemas es una rama de la auditoría, ¿sí? Que también va inmiscuido o lleva bases de normas, controles, de técnicas, de procedimientos, ¿sí? Que van relacionados con toda la parte informática o con toda la parte de los computadores o con toda la parte de los sistemas de información. Pero ojo, acuérdense que es que el sistema de información, para que el sistema de información sirva, tiene que ser manipulado. Entonces, usted como autor no es simplemente ir a revisar el sistema, sino ir a revisar también cómo se está manejando el proceso de manipulación de ese sistema, o sea, cómo están trabajando para realizar, para revisar, para incorporar datos en ese sistema de información. ¿Listo, muchachos? Ahí vamos. ¿Qué más les cuento? Bueno, no, en general, a ciencia cierta, eso es lo que es auditoría de sistemas, cómo funciona. Lo que vamos a ver acá es cómo realizar una auditoría de sistemas, ¿sí? Basado en eso que charlamos. Cómo veo, cómo realizar, cómo revisar todo ese tema de auditoría de sistemas. Vamos a ver este video de soporte, muchachos, para solucionar dudas y ir cerrando. ¿Listo? Ya les comparto entonces por acá.
Bueno, muchachos, ahí podemos ver entonces la relación que tiene la auditoría de sistemas con todos los procesos dentro de la organización. Como usted puede ver, no es solamente que usted vaya a auditar los procesos, mire que hay muchos procesos que se abarcan desde la auditoría de sistemas, el cableado, todo el tema de seguridad. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Lo que pasa es que, lo que yo les decía, cuando usted vaya a realizar una auditoría, sobre todo, conozca la empresa y conozca el sector de esa empresa. No se va a meter con un sector que no conoce. No va a cometer una embarrada porque después o es un chicharrón para usted o puede no cumplir con lo necesario o puede no hacerlo al 100%. Adicional a eso, ¿qué? Por ejemplo, cuando usted vaya a hacer una auditoría de sistemas, pues usted da la cara como auditor, pero adicional a eso, usted tiene que conocer también, y darse cuenta que tiene que tener un equipo que trabaje con usted y para usted. Y en ese equipo usted sí puede tener gente experta. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una auditoría de sistemas, listo. Entonces yo contador público, le voy a hacer la auditoría pues a toda la parte financiera y contable, cómo están los movimientos, si están bien, pero entonces, por ejemplo, me dicen, venga, pero vamos un poquito más allá, fuga de información, cableado, no sé, RAM, memorias, todo el tema de interfaces. Ah, bueno, entonces para su equipo de trabajo, contrátese una pinta, un ingeniero de sistemas que sepa de todo el proceso y le permita a usted manejar a cabalidad todo lo que tiene que ser, por ejemplo, eso, mantenimiento de equipos, ¿sí? Una persona encargada, un ingeniero, que sepa de todo el proceso como tal de ingeniería, o sea, que sepa bien la estructura del proceso y le apoye a usted. ¿Usted qué va a hacer? Usted se va a encargar de toda la parte financiera, de toda la parte contable, de poner a pensar, de revisar los procesos, de analizar, de mirar si efectivamente los saldos sí son, si cuadra, si se presentó en los tiempos que eran, si se presentó la información que era, si no se ocultó información, si se está haciendo todo el proceso bien. Si usted hace eso, maravilloso, pero apóyese en otra persona que le puede fortalecer ese proceso de la parte informática como tal. Muchachos, ¿cómo vamos hasta acá? Cuéntenme. Los 4 nomás que hay. Cuéntenme a ver cómo han visto este proceso. ¿Bien? ¿Sí? Todo tranquilo. Bueno, entonces yo les voy a mandar estas diapositivas. La intención es que lo sigamos trabajando. Nos volvemos a encontrar el martes. El martes dentro de 8 días a las 6:30. Ahí ya nos vamos a meter más en cómo se hace auditoría de sistemas y qué procesos se deben realizar. ¿Listo, muchachos? Siendo las 10 de la noche, entonces les digo que muchas gracias, que nos encontramos dentro de 8 días queriendo Dios, que no se les olvide que ahí está pendiente el foro para que lo realicen. ¿Listo? Un abrazo para todos entonces. Feliz noche.